En la vastedad del desierto, un lugar donde cada grano de arena podría contar una historia antigua, emerge una intrigante figura femenina. ¿Quién es ella y cómo se enlaza su destino al de una figura trascendental de la historia? ¿Cuál es el misterio que rodea a Sípora, aquella que junto a Moisés enfrentó desafíos divinos? Se dice que en un punto crítico, ella intervino de una manera que no solo cambió el destino de Moisés, sino también el de todo un pueblo. ¿Cómo fue que Sípora, nacida del linaje de Reuel y educada en las tradiciones madianitas, se convirtió en una heroína casi olvidada por la historia? Estas preguntas conducen a revelaciones fascinantes sobre su papel en eventos que marcaron un antes y un después en la historia de la humanidad. Acompáñame en el despliegue de esta narrativa, donde la valentía y la fe se entrelazan de maneras que resuenan a través del tiempo y el espacio, en un entorno marcado por la represión y la lucha por la esperanza. La epopeya de Sípora, esposa de Moisés, se enmarca en un profundo contexto histórico y cultural que definió su identidad y experiencias. Para entender plenamente la importancia de su historia, es crucial examinar los orígenes del pueblo madianita, la genealogía de Sípora, el papel de las mujeres en la sociedad patriarcal de esa época y la importancia de los pozos como centros de interacción social y cultural. Los madianitas, un grupo nómada que descendía de Madián, hijo de Abraham con su cónyuge Setura, como se menciona en Génesis 25, 1-2, indican que Abraham tuvo más descendencia después de la muerte de Sara, siendo Madián uno de estos hijos. Este linaje es crucial en la narrativa del pueblo de Israel, pues, aunque eran parientes distantes de los israelitas, los madianitas desarrollaron una cultura e identidad propias, frecuentemente en contraste con las de los israelitas. Con un modo de vida pastoral, habitualmente transitaban por los desiertos de la península arábiga. Su economía estaba basada en la ganadería de ovejas y cabras, y se destacaban como comerciantes habilidosos que comerciaban con otros pueblos del Oriente Medio. Su constante movilidad y estas interacciones comerciales fomentaban un intercambio cultural significativo, pero también causaban conflictos con los israelitas, quienes los veían como extranjeros. A pesar de seguir las tradiciones de sus antepasados, los madianitas mantenían prácticas y creencias religiosas diferentes a la adoración exclusiva del Dios de los israelitas. En aquel entonces, la sociedad patriarcal asignaba a las mujeres roles complejos. Aunque a menudo confinadas a tareas secundarias, mujeres como Sípora tenían la capacidad de ejercer una influencia notable en sus comunidades y hogares. Sípora, como hija de Reuel, líder espiritual de Madián, era valorada no solo por su género, sino también por su linaje distinguido. Los pozos, en la antigüedad, eran vitales como centros sociales y culturales, sirviendo como puntos de encuentro comunitario. Eran esenciales para la supervivencia diaria, representando la principal fuente de agua en zonas desérticas. Más allá de su utilidad práctica, los pozos también funcionaban como escenarios para encuentros y diálogos sociales, reflejando la dinámica de la vida comunitaria. En Génesis 24, 11-20, se relata cómo Abraham envió a su siervo en busca de una esposa para su hijo Isaac. La escena en el pozo donde el siervo encuentra a Rebeca destaca la significancia de tales lugares. Extraer agua del pozo representa la preservación y la renovación de la vida, ofreciendo oportunidades para nuevos inicios. Asimismo, en Génesis 29, 9-10, el encuentro de Jacob con Raquel en el pozo subraya la importancia de estos sitios como centros de vínculos humanos, donde se forman y fortalecen relaciones. El pozo simboliza un espacio de interacción femenina, donde se comparten relatos y se cimentan lazos comunitarios y familiares. Para Séfora, el pozo no solo fue el lugar de encuentro con Moisés,
sino también el punto de partida para una nueva etapa en su vida, integrándose así en la gran narrativa del pueblo de Dios. Moisés nació durante un tiempo en que el faraón había decretado la muerte de todos los bebés hebreos varones. Su madre, buscando salvarlo, lo colocó en una cesta y lo dejó flotar en el río Nilo. La princesa egipcia encontró a Moisés y lo adoptó, criándolo como a un hijo propio en el palacio. De este modo, Moisés se crió disfrutando de los privilegios de la nobleza egipcia, empapándose de su cultura y educación, aunque su identidad hebrea permanecía oculta. Con el tiempo, Moisés comenzó a tomar conciencia de sus raíces y de la realidad de su gente, sometida a la esclavitud y sujeta a arduas labores por orden del faraón. Se debatía internamente entre su lealtad hacia Egipto y su vida de privilegios y su creciente sentido de justicia hacia su pueblo oprimido. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. En un incidente que marcó un punto de inflexión, Moisés presenció cómo un egipcio golpeaba brutalmente a un esclavo hebreo. Este acto de crueldad encendió en él un fuego de indignación y compasión por su gente. Impulsivamente intervino y mató al egipcio, ocultando su cuerpo en la arena, en un intento de aliviar el sufrimiento de su pueblo y demostrar su compromiso con ellos. Este gesto, aunque nacido de un impulso por la justicia, desencadenó su posterior huida. Al día siguiente, al tratar de mediar en una disputa entre dos hebreos, Moisés se alarmó al descubrir que su acción violenta del día anterior había sido malinterpretada por algunos. Un hombre lo confrontó, preguntándole si también lo mataría como al egipcio. Esta pregunta reveló no solo el miedo y desconfianza entre los hebreos, sino también que su intento de proteger a su pueblo había sido descubierto. Moisés comprendió entonces que su intervención podría tener repercusiones profundas y peligrosas. Al conocer la noticia del crimen, el faraón reaccionó con ira y comenzó a perseguir a Moisés para eliminarlo, lo que precipitó la huida de Moisés. Reconociendo que su permanencia en Egipto era insostenible, Moisés abandonó el entorno y la vida que hasta entonces había conocido. Se dirigió a Madián, una región remota, en busca de asilo y una nueva existencia. Este escape significó no solo un cambio de localización, sino también una metamorfosis en la vida de Moisés. Transformado de príncipe egipcio a fugitivo, este hombre buscaba ahora un sentido de propósito en medio de la incertidumbre. Al establecerse en Madián, Moisés se encontró en un entorno desconocido, rodeado de gente con tradiciones y formas de vida que no conocía. Este giro en su vida le obligó a enfrentar no solo su historia personal, sino también a adaptarse a un entorno cultural completamente nuevo. En Madián, Moisés conoció a Séfora, hija de Jetró, el líder espiritual de la región, en un encuentro significativo y dramático junto a un pozo, un lugar que frecuentemente simboliza encuentros y revelaciones en las narrativas bíblicas. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias.
Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo "quiero más". Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo, similar. Volviendo al tema principal, el pozo, más que una mera fuente de agua, se revela como un punto de encuentro social donde se tejen las interacciones humanas. Mientras Séfora y sus hermanas intentaban sacar agua para el rebaño de su padre, fueron confrontadas por pastores que intentaban expulsarlas, ilustrando los desafíos que enfrentaban las mujeres en una sociedad dominada por hombres. En ese momento crucial, Moisés mostró su índole protectora. Al notar la injusticia que ocurría, no dudó en intervenir, dispersando a los pastores y asistiendo a Séfora y sus hermanas para que completaran su tarea. Esta acción no fue un simple acto de impulso, sino el reflejo de su esencia como líder nato. Al socorrer a Séfora, Moisés no solo demostró su valentía y sentido de justicia, sino que estas cualidades se consolidaron como esenciales para su futura misión como liberador de Israel. Moisés se erigió no como un espectador pasivo, sino como un defensor activo contra la opresión, protegiendo a quienes estaban en desventaja, lo que finalmente lo llevaría a enfrentar la tiranía en Egipto. Este acto heroico en un contexto foráneo y adverso marcó el comienzo de un nuevo capítulo tanto para Moisés como para el pueblo de Dios. En este relato, Séfora no solo emerge como una figura pasiva, sino como un símbolo de fortaleza y resiliencia, activa en su propio derecho dentro de la historia. Tras la valiente actuación de Moisés, Jetró, el padre de Séfora, quedó impresionado al ver que sus hijas regresaban a casa antes de lo esperado. Ellas relataron a Jetró cómo un hombre egipcio les había salvado, destacando así la nobleza de Moisés, lo que inició el proceso que llevaría a su unión con Séfora. La acogida de Moisés en el hogar de Jetró marcó su integración en esta nueva comunidad, encontrando no solo refugio, sino también un hogar y un propósito. Desde ese instante, la relación entre Moisés y Séfora se fortaleció y se convirtió en un eje central en su vida. En las culturas antiguas, el matrimonio tenía implicaciones más allá de la simple unión formal, abarcando aspectos sociales, económicos y políticos de gran relevancia. Esta unión frecuentemente sellaba alianzas entre familias y tribus, estableciendo vínculos que iban más allá de lo personal y se extendían a un plano colectivo más amplio. En Éxodo 2:21-22, cuando Moisés decide quedarse con Jetró y acepta a Séfora como esposa, este compromiso trasciende el afecto personal. Representa una alianza estratégica que une a Moisés, un hebreo fugitivo, con Jetró, un sacerdote madianita, quien, a pesar de su conexión con Abraham, mantiene una identidad cultural y religiosa distinta. Este matrimonio es un hito crucial en la vida de Moisés. Al casarse con Séfora, se incorpora a la familia de Jetró y se integra plenamente en la sociedad madianita, un grupo nómada con una rica herencia cultural. Este nuevo entorno proporciona a Moisés un sólido respaldo en un periodo de transición crucial en su vida. Criado como príncipe en Egipto, ahora encuentra un nuevo hogar en Madián, lejos de las opresiones egipcias y las expectativas previas como líder israelita. Este cambio abarca no solo lo físico, sino también lo espiritual y social, adaptándose a nuevas normas, valores y prácticas que rigen la vida en el desierto. Séfora emerge como una figura esencial en esta nueva etapa. Su influencia va más allá de ser simplemente esposa. Es una mujer de fortaleza y resiliencia cuyas acciones y decisiones tienen un impacto significativo en la vida de Moisés y en el destino de Israel. Como hija de Jetró,
porta la herencia de un sacerdote, lo que refuerza su conexión con lo divino, una relación que se vuelve crucial en momentos decisivos, como cuando Moisés es llamado por Dios para liderar a los israelitas fuera de Egipto. Uno de los episodios más significativos que involucran a Séfora es su intervención decisiva en Éxodo 4:24 a 26. Al ser llamado para liberar a Israel de Egipto, Moisés se enfrenta a un desafío divino que exige no solo valentía y decisión, sino también cumplimiento con los mandatos de su pacto con Dios. Durante el viaje, en un momento de grave peligro, cuando Dios se presenta con intenciones de castigar a Moisés por no circuncidar a su hijo, un acto esencial que simboliza la pertenencia al pacto abrahámico, Séfora interviene de manera decisiva. Con determinación y rapidez, Séfora toma una piedra afilada y realiza la circuncisión, salvando así la vida de Moisés y reafirmando la fidelidad a las exigencias divinas. Al untar la sangre de su hijo en los pies de Moisés, Séfora no solo salva a su esposo, sino que también subraya la importancia de la obediencia y el compromiso con Dios, un gesto cargado de profundidad y simbolismo interpretado de diversas maneras a lo largo de la historia. Aunque Séfora era de Madián, mostró un entendimiento excepcional sobre las estipulaciones del convenio divino y la criticidad de la situación. Su actuación resalta no solo su resiliencia, sino también su papel crucial en la vida de Moisés, desafiando el concepto convencional de que las mujeres simplemente apoyaban en una sociedad dominada por hombres. El modo en que Séfora actúa revela su plena conciencia de la gravedad del momento y la convierte en una figura clave en la mediación entre Dios y Moisés, resaltando al mismo tiempo la importancia de la protección y la adherencia a la voluntad de Dios. Después de la circuncisión, el enojo divino hacia Moisés cesa y la crisis que se había gestado se resuelve. Este episodio no solo preserva la vida de Moisés, sino que también subraya el papel esencial de Séfora en la saga de la redención de Israel. A través de su determinación y actuación crucial, Séfora confirma su rol como compañera esencial de Moisés y como una figura cuya influencia y decisiones tienen un impacto profundo en la historia de la liberación. La intervención de Séfora resulta decisiva, pues no solo salva a Moisés, sino que también enfatiza la relevancia de la circuncisión como símbolo del pacto y sumisión a Dios. Al ejecutar este rito, Séfora demuestra una comprensión detallada de las tradiciones y requisitos del pacto, subrayando su rol activo tanto en la vida de Moisés como en la misión que está por emprender. La etiqueta de novia de sangre sugiere que, al participar en este rito, Séfora se establece como un nexo entre Dios y Moisés, destacando su posición como una mujer que, aunque no israelita por nacimiento, juega un papel fundamental en la consecución de los designios divinos. La unión entre Moisés y Séfora, marcada tanto por amor como por respeto mutuo, enfrenta desafíos culturales y relacionales derivados de sus distintos orígenes. Moisés, un hebreo educado en Egipto, y Séfora, madianita y hija de un sacerdote, aportan a su matrimonio tradiciones, creencias y prácticas religiosas que no solo moldean su relación, sino también sus interacciones con la comunidad más amplia, especialmente con el pueblo de Israel. En Éxodo 18, 1 a 12, se destaca un aspecto significativo de esta dinámica cultural durante la visita de Jetró, el padre de Séfora, a Moisés en el desierto. Este encuentro va más allá de una simple interacción social y refleja las complejas relaciones familiares y culturales que impregnan la narrativa. Jetró, como sacerdote de Madián, representa la cultura madianita, rica en sus propias tradiciones religiosas
mientras que Moisés encarna la nueva alianza que Dios ha establecido con los israelitas. La visita de Jetro pone de relieve la importancia de buscar consejo y apoyo, evidenciando la necesidad de integración cultural para el éxito de la misión de Moisés. Séfora, en su condición de madianita, enfrenta desafíos únicos dentro de la comunidad israelita. Las diferencias culturales entre madianitas e israelitas se manifiestan en las expectativas y normas sociales que las acercan. Como forastera en un pueblo que posee una fuerte identidad como elegido, Séfora podría sentirse alienada o subestimada. El conflicto entre Miriam, Aarón y Moisés, descrito en Números 12, 1 a 10, es uno de los pasajes más reveladores y complejos de la narrativa bíblica, pues no solo explora la dinámica familiar entre estos tres personajes centrales, sino que también destaca las tensiones raciales y culturales que afectan la relación de Moisés con su esposa Séfora. La historia comienza cuando Miriam y Aarón critican a Moisés por su matrimonio con una mujer cusita, que muchos estudiosos consideran una referencia a Séfora, aunque el texto no es explícitamente claro al respecto. La crítica de Miriam y Aarón a Moisés no se limita a una desaprobación de su esposa, sino que refleja una serie de tensiones más amplias relacionadas con la identidad, liderazgo y el papel de las mujeres en sus culturas. Miriam y Aarón, hermanos de Moisés y figuras destacadas entre los israelitas, elevan una preocupación que va más allá de una simple elección conyugal de Moisés. Argumentan que Dios les revela su palabra tanto como a Moisés, desafiando así la posición única de Moisés como el elegido divino para guiar a Israel. Este cuestionamiento pone al descubierto rivalidades y envidias, mostrando cómo la cercana relación de Moisés con Dios y su liderazgo causaban fisuras dentro de su propio entorno familiar. Sin embargo, en el corazón de este desacuerdo se encuentra la esposa cusita de Moisés. El origen y la etnia de Séfora añaden una dimensión de complejidad, dado que ella proviene de un trasfondo cultural y tradicional diferente al de los israelitas. Por ende, las tensiones étnicas se convierten en un aspecto crucial de la narrativa, reflejando las preocupaciones de muchos israelitas sobre el matrimonio intercultural y su impacto en las prácticas y la influencia cultural en Moisés y, por extensión, en el pueblo de Dios. Miriam y Aarón, al expresar sus reservas, manifiestan temores sobre el efecto que la inclusión de una extranjera podría tener en la integridad cultural y religiosa de Israel. Este miedo se ve exacerbado por la historia de Israel, que repetidamente ha enfrentado influencias externas que amenazaban con alejarlos de su fe en Dios. Por lo tanto, su disputa no es meramente personal, sino que refleja una lucha más profunda entre la apertura a la diversidad y el deseo de mantener una identidad cultural intacta y cohesiva. La respuesta de Dios a esta situación es directa y concluyente. Él cita a Moisés, Miriam y Aarón ante la tienda de reunión, donde vigorosamente respalda a Moisés. Dios subraya que su relación con Moisés es excepcional y distinta a la que tiene con otros profetas. Mientras que con otros se comunica por medio de sueños y visiones, con Moisés habla cara a cara, de forma directa y sin misterios. Este pronunciamiento no solo confirma la autoridad de Moisés, sino que también coloca a Miriam y a Aarón en una posición delicada, demostrando que sus críticas no solo atacan la lideranza de Moisés, sino que también constituyen una falta de respeto hacia Dios. El impacto de este dictamen divino es significativo para Séfora, a pesar de su ausencia física en la confrontación. La firme defensa de Moisés por parte de Dios indica que valora y aprueba su decisión de casarse con Séfora. Séfora, que ya había enfrentado retos significativos por ser madianita en un contexto dominado por israelitas,
es reivindicada en su posición, ya que Dios no admite que los prejuicios raciales de Miriam y Aarón cuestionen su legitimidad como esposa de Moisés. Además, la intervención divina culmina con un severo juicio sobre Miriam. Ella recibe como castigo la lepra, una afección que la vuelve ritualmente impura y la separa de la comunidad por 7 días. Este castigo no solo reprime a Miriam, sino que actúa como advertencia para todos acerca de las consecuencias de dejar que prejuicios culturales y raciales interfieran en las relaciones del pueblo con Dios y entre ellos. La lepra de Miriam, que la vuelve blanca como la nieve, se convierte en un símbolo poderoso que subraya la gravedad de su falta y resalta la importancia de la inclusión y la aceptación en una comunidad diversa. Tras este periodo de exclusión, Moisés muestra compasión e intercede ante Dios por Miriam, pidiendo su sanación. La recuperación de Miriam, tras esos 7 días, recuerda que aunque la disciplina de Dios puede ser severa, su misericordia es extensa. Esta narrativa refleja no solo la complejidad de las relaciones familiares y los desafíos del liderazgo, sino también una lección trascendental sobre el valor de reconocer y apreciar la diversidad dentro de la comunidad de fe. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. La posición de Séfora como esposa de Moisés se fortalece y su historia se entrelaza aún más con la gran narrativa del pueblo de Israel, resaltando que la aceptación y el respeto por distintas culturas son esenciales para forjar una identidad colectiva sólida y unificada. Este conflicto muestra la riqueza de las tensiones que pueden surgir cuando diferentes culturas se encuentran y los desafíos que enfrentan los líderes al tratar de equilibrar las expectativas de su comunidad con las realidades de su vida personal. El suceso actúa como un hito en el viaje de Moisés y del pueblo de Israel, subrayando la importancia del compromiso con la unidad y la inclusión, aun en medio de diferencias culturales y raciales. El resultado es una reafirmación del valor de cada individuo en la historia divina y la necesidad de un reconocimiento mutuo en una comunidad diversa, ofreciendo un contexto desafiante para Séfora. Aunque Séfora es la compañera de Moisés, frecuentemente se la ve como una forastera en un ambiente donde sus tradiciones y costumbres no son completamente entendidas ni aceptadas. Moisés enfrenta el desafío de armonizar estas diferencias culturales y sociales, esforzándose por asegurar que ni Séfora ni su herencia cultural sean subestimadas mientras él atiende a su misión divina. El intento de Séfora por integrarse en un entorno que rechaza sus raíces y prácticas constituye un aspecto tristemente ignorado en muchos relatos convencionales. El retorno de Séfora y sus hijos a Madián representa un capítulo lleno de significados y consecuencias tanto para la misión de Moisés como para la liberación de los israelitas. En Éxodo 18, 2-3, se narra el regreso de Séfora, junto con sus hijos Gersón y Eliezer, a la residencia de su padre, Jetro, tras un tiempo de ausencia. Este intervalo de separación destaca como un momento de tensión en el relato, ilustrando no solo los retos que Moisés debe afrontar como líder, sino también sus deberes como padre y esposo. El trasfondo de esta vuelta de Séfora y sus hijos se debe entender en el contexto de la crítica situación que Moisés aborda. Tras ser llamado por lo divino y enviado de vuelta a Egipto para confrontar al faraón, Moisés se halla al borde de emprender una misión colosal
y cargada de peligros. Está a punto de retar a uno de los soberanos más formidables de la antigüedad, lo cual supone un alto riesgo tanto personal como para la seguridad de su familia. En este sentido, la elección de Moisés de mandar a Séfora y sus hijos de regreso a Madián parece ser un acto deliberado para resguardar a sus seres queridos de las incertidumbres y amenazas que su cometido podría generar. Las razones detrás de esta decisión son múltiples y complejas. En primer lugar, al alistarse para el enfrentamiento con el faraón y la futura liberación de su pueblo, Moisés debe asegurar que su familia esté protegida. La odisea que está por comenzar no es simplemente un desplazamiento a través del desierto, sino una confrontación tanto espiritual como física. Y la presencia de Séfora y sus hijos podría significar un peligro adicional en una situación ya de por sí inestable. Además, la responsabilidad de liderar una comunidad de esclavos hacia la libertad es descomunal, y Moisés podría haber considerado que el modo más eficaz de llevar a cabo esta tarea era manteniendo a su familia en un entorno seguro, lejos de la turbulencia que se avecinaba. El acto de enviar a Séfora y a los niños de vuelta a Madián también refleja el dilema de Moisés para equilibrar su rol de líder con sus obligaciones familiares. Como líder designado por Dios para guiar a su pueblo, requiere de una dedicación completa y una concentración absoluta, y la presión bajo la cual se encontraba podría haber limitado su capacidad para atender a su familia. Optar por separarse de su esposa e hijos, aunque doloroso, se percibiría como una decisión necesaria para concentrarse en la liberación de los israelitas. El retorno de Séfora y sus hijos a Madián plantea retos emocionales y psicológicos significativos para Moisés. Como líder, se ve obligado a hacer sacrificios personales, y la separación de su familia, aunque temporal, seguramente le causó gran dolor. Además, enfrenta el dilema de mantener la identidad familiar en medio de su lucha por liberar a su pueblo. Mientras Moisés trabaja incansablemente para liberar a Israel, también tiene que afrontar la realidad de que su familia está distante, viviendo la incertidumbre de la separación. Por su parte, Séfora enfrenta sus propios desafíos al regresar a Madián. Como madianita, su estatus en un entorno predominantemente masculino puede haber sido complejo. No solo tiene que reintegrarse a la vida en su tierra natal, sino que también puede sentir la presión de ser percibida como la esposa de un hombre al frente de un movimiento revolucionario. La carga de las expectativas culturales y sociales podría ser abrumadora, y la separación puede intensificar su necesidad de afirmarse dentro de su propia comunidad. Además, Séfora tiene la responsabilidad de cuidar a Gersón y Eliezer. Debe asegurarse de que reciban una educación adecuada y crezcan en un entorno seguro. Todo mientras maneja la incertidumbre por la ausencia de Moisés. La situación demanda que ella sea no solo una madre, sino también una figura de fortaleza y resiliencia, capaz de criar a sus hijos en un entorno de transición y dificultad. Mientras tanto, Moisés se preparaba para una confrontación monumental, armado solo con su fe y el mandato divino, y volvió a Egipto, donde el sufrimiento de su gente era evidente. La opresión bajo el dominio egipcio era intensa y los israelitas anhelaban la libertad. En un acto de valor y determinación, Moisés se enfrentó al faraón y exigió la liberación de los hebreos. Las confrontaciones entre Moisés y el faraón se convirtieron en un duelo tenso entre la voluntad divina y la intransigencia del gobernante egipcio. Las plagas enviadas por Dios a Egipto, desde la transformación del agua en sangre hasta la muerte de los primogénitos, sirvieron como demostraciones inequívocas del poder divino y la urgencia de la misión de Moisés. El corazón del faraón, sin embargo, se mantuvo endurecido, rehusando liberar a los israelitas,
Cada plaga incrementaba la tensión, tanto sobre el faraón como sobre Moisés, quien llevaba sobre sus hombros la esperanza y la desesperación de su pueblo. Finalmente, tras una serie de eventos catastróficos, el faraón cedió y permitió que los israelitas partieran. La liberación representó un hito histórico, un grito de triunfo y emancipación, pero también el inicio de una jornada llena de incertidumbres. Moisés guió a su pueblo a través del desierto hacia la tierra prometida, un lugar donde finalmente podrían adorar a Dios libremente. Esta travesía estuvo llena de retos, pero también de milagros, como la apertura del Mar Rojo, donde los israelitas cruzaron a pie en seco, mientras las aguas se erguían a sus costados. A lo largo de este camino, Moisés, liderando a los israelitas, sentía el peso de la salud de su familia en su corazón. La distancia de Séfora y sus hijos era más que una separación física. Era un constante recordatorio de la fragilidad de la vida y de la importancia central de la familia en su misión. Mientras tanto, Séfora, en Madián, mantenía viva la esperanza de reunirse nuevamente, cuidando de Gersón y Eliezer y preservando las enseñanzas y tradiciones de su familia, así como las historias de su padre. Tras el periplo de los israelitas por el desierto y su asentamiento temporal, Jetro, padre de Séfora, decidió visitar a Moisés. Había escuchado sobre los prodigios realizados por Dios y el éxito de Moisés en guiar a su pueblo fuera de Egipto. En su visita, Jetro trajo a Séfora y a sus hijos en un emotivo reencuentro. Este momento ocurrió a la sombra del monte donde Moisés había recibido las leyes divinas, simbolizando la conexión entre su familia y su misión sagrada. Al ver nuevamente a Moisés, Séfora experimentó un torbellino de emociones. Había alegría, alivio y amor, sentimientos que se intensificaron por el dolor de la separación. Moisés, al reunirse con sus hijos, se sintió profundamente agradecido y responsable. La familia se encontró bajo la protección de Dios, reafirmando que, incluso en medio de grandes pruebas y desafíos, la cohesión familiar es un pilar fundamental. La historia de Séfora resalta la necesidad de reconocer y valorar las voces femeninas en la Biblia. Aunque a menudo se presentan en roles secundarios o como figuras periféricas, Séfora sobresale como prueba de que estas voces son esenciales para una comprensión completa de las Escrituras sagradas. Su tenacidad ante la adversidad y su habilidad para navegar entre distintas culturas y tradiciones ofrecen una visión que enriquece la narrativa bíblica. Séfora simboliza a todas las mujeres que, a lo largo de la historia, desempeñaron roles cruciales en sus comunidades y en la configuración de la fe, incluso cuando sus contribuciones no fueron adecuadamente reconocidas o celebradas. Su legado también nos invita a reflexionar sobre la relevancia de su historia hoy en día. Su experiencia nos enseña que la verdadera fuerza y liderazgo no residen solo en las posiciones de poder, sino en la capacidad de apoyar, proteger y elevar a quienes nos rodean. Al reflexionar sobre el rol de Séfora, somos impulsados a examinar nuestras propias vidas y a buscar formas de valorar y escuchar a las voces que frecuentemente son silenciadas o ignoradas. El liderazgo de Moisés a menudo es visto desde la perspectiva de sus logros y desafíos en guiar a los israelitas fuera de Egipto. Sin embargo, un aspecto menos explorado es cómo su identidad multicultural influyó en su capacidad para mediar entre diferentes culturas. Criado en la corte egipcia y luego convertido en un líder espiritual y político de los israelitas, Moisés encarnaba una fusión de culturas que posiblemente facilitó su entendimiento y compasión hacia los demás, especialmente hacia su esposa Séfora, quien también vivía entre culturas. Por otro lado,
El papel de Séfora en la vida de Moisés desafía las percepciones tradicionales de las mujeres en la narrativa bíblica. Su intervención decisiva mediante la circuncisión de su hijo subraya su comprensión profunda de las leyes y costumbres hebreas, destacando su adaptabilidad y resiliencia. Este acto no solo aseguró la protección divina para su familia, sino que también reforzó la continuidad del pacto entre Dios y el pueblo de Israel. La habilidad de Séfora para mantener la estabilidad y las tradiciones en su hogar durante la ausencia de Moisés es un testimonio de su fortaleza y liderazgo materno. A pesar de las presiones y el aislamiento que pudo haber experimentado en Madián, ella mantuvo viva la cultura de su esposo entre sus hijos, preparándolos para la vida en una comunidad que eventualmente se enfrentaría a sus propios retos de integración y aceptación. El regreso de Séfora al lado de Moisés, después de un período de separación, es emblemático de la reconciliación y la unidad familiar. Este reencuentro no solo simboliza la restauración de la familia, sino también la afirmación de Séfora como pilar crucial en la vida de Moisés. Su retorno puede verse como un refuerzo de su posición y un reconocimiento de su papel indispensable tanto en lo personal como en lo espiritual. Además, la visita de Jetro, el padre de Séfora, a Moisés y su familia después de los eventos del Éxodo representa un importante intercambio cultural y espiritual. Jetro, un sacerdote madianita, ofreció a Moisés consejos que fueron fundamentales para la implementación de un sistema judicial más eficiente entre los israelitas. Este episodio ilustra cómo las figuras externas a la comunidad israelita contribuyeron significativamente a la formación de su estructura social y legal. El impacto de estas interacciones interculturales es crucial para entender la evolución de las leyes israelitas y la integración de diferentes perspectivas en la gobernanza. La influencia de Jetro sobre Moisés también destaca la importancia de la sabiduría y experiencia externa en el fortalecimiento de la comunidad y en la mejora de la administración de justicia, lo que ayudó a aliviar la carga de liderazgo de Moisés. Asimismo, el papel de las mujeres en la comunidad madianita, como se refleja en la historia de Séfora, ofrece una visión de la posición de las mujeres en contextos antiguos. A menudo relegadas a roles secundarios en las narrativas bíblicas, figuras como Séfora demuestran que las mujeres no solo eran fundamentales en el ámbito familiar, sino que también desempeñaban roles esenciales en la preservación y transmisión de la fe y las tradiciones culturales. Finalmente, la historia de Moisés y Séfora, enriquecida por la diversidad de experiencias y antecedentes culturales, invita a una reflexión sobre la inclusión y el respeto por la diversidad dentro de las comunidades de fe contemporáneas. En un mundo cada vez más globalizado, su historia puede inspirar a las comunidades a abrazar la diversidad como una fortaleza que enriquece la comprensión espiritual y cultural. En la vasta y antigua tierra de Egipto, donde las pirámides tocaban el cielo y el río Nilo daba vida a la civilización, nació Moisés, un hombre cuyo destino cambiaría el curso de la historia. Imagina ser elegido para liberar a todo un pueblo de la esclavitud, enfrentarte a un faraón poderoso y guiar a millones de personas a través de un desierto inhóspito, todo esto solo con la fe y una promesa divina como guía. Este es el relato de Moisés, un líder, profeta y legislador cuya vida y milagros resonaron a través de los siglos. ¿Qué lecciones de fe y obediencia podemos extraer de la vida y misión de Moisés para aplicar en la actualidad? En este video
descubrirás los secretos y aventuras increíbles de Moisés, una figura fundamental tanto para la historia como para la fe. Pero antes de continuar, comparte con tus seres queridos y en tus redes sociales como Facebook, WhatsApp y Telegram. La palabra de Dios es una lámpara que ilumina nuestro camino y el de los demás. Si te gusta este tipo de estudio, comenta abajo con "Quiero más". Así sabré si realmente debo seguir subiendo nuevos videos. Moisés no era solo un hombre común. Su vida estuvo marcada por eventos sobrenaturales desde el principio. Desde su nacimiento fue apartado para un propósito divino. Pero, ¿quién era este hombre que desafió a uno de los imperios más poderosos del mundo antiguo? ¿Cuáles fueron los milagros y desafíos que moldearon su camino? Acompáñanos en este viaje para descubrir cómo Moisés se convirtió en un símbolo de esperanza y fe para millones. La historia de Moisés comienza en un tiempo de gran opresión. Los hebreos, descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, vivían en Egipto bajo la dura esclavitud impuesta por los faraones. Sin embargo, incluso en medio de la oscuridad, la luz de la esperanza nunca se extinguió. Moisés sería la personificación de esa esperanza, un líder nacido bajo un decreto de muerte que acabaría siendo el salvador de su pueblo. Si crees en Dios como yo, te invito a expresarlo y fortalecer nuestra comunidad de fe. Comenta abajo, "Yo creo", y daré me gusta y un corazón a tu comentario. De esta manera, sabré que eres un testimonio de fe. Moisés, desde su nacimiento hasta su llamado divino, nos muestra que la fe puede mover montañas y que el propósito divino siempre prevalece. En el antiguo Egipto, un nuevo faraón ascendió al poder y con él la situación de los hebreos se tornó aún más desesperante. Este faraón, ignorante de la historia de José y la gratitud que los egipcios debían tener hacia los hebreos, los veía como una amenaza. La población hebrea crecía rápidamente, lo que despertó el miedo y la inseguridad en el corazón del faraón, quien temía que se aliaran con sus enemigos. Para controlar esta amenaza percibida, el faraón decretó que todos los niños hebreos recién nacidos debían ser arrojados al río Nilo y condenados a muerte. Éxodo 1:22. Este decreto sembró el terror entre los hebreos, pero también preparó el escenario para el nacimiento de uno de los líderes más grandes de la historia. En medio de este clima de miedo y opresión, una familia hebrea decidió desafiar al faraón y proteger a su hijo recién nacido. Esta familia estaba formada por Amram y Jocabed, quienes ya tenían dos hijos, Aarón y Miriam. Al descubrir que Jocabed estaba embarazada, el temor y la esperanza se entrelazaron en sus corazones. Cuando el bebé nació, vieron que era un niño hermoso y decidieron ocultarlo durante 3 meses. Éxodo 2:2. Sin embargo, a medida que el bebé crecía, se hacía más difícil mantenerlo oculto. En un acto de valentía y desesperación, Jocabed decidió construir una pequeña cesta de juncos, la selló con brea y pez para hacerla impermeable, y colocó al bebé en el río Nilo, confiando en que Dios cuidaría de él. Miriam, la hermana mayor de Moisés, vigilaba desde lejos mientras la cesta flotaba en la corriente. Fue entonces cuando la hija del faraón, que había ido a bañarse al río, descubrió la cesta entre los juncos. Éxodo 2:5-6. Este acto de fe y valentía fue solo el comienzo de la increíble historia de Moisés. La historia del nacimiento de Moisés es un testimonio de fe y providencia divina en medio de circunstancias aterradoras. Jocabed, al descubrir que estaba embarazada en un tiempo de gran peligro, enfrentó la realidad del decreto del faraón que condenaba a muerte a todos los niños hebreos varones recién nacidos. A pesar de su miedo, decidió desafiar la orden real y proteger a su hijo. Cuando Moisés nació, Jocabed y Amram vieron en él algo especial, un niño hermoso y saludable.
Durante 3 meses lo escondieron en su hogar, silenciando sus llantos y ocultando cada uno de sus movimientos. Éxodo 2:2. Pero a medida que el bebé crecía, mantenerlo oculto se volvió cada vez más difícil. La desesperación y la esperanza llevaron a Jocabed a tomar una decisión impensable. Construyó una pequeña cesta de juncos, la selló con brea y pez para hacerla impermeable y colocó al bebé en el río Nilo, confiando en que Dios cuidaría de él. Miriam, la hermana mayor de Moisés, vigilaba desde lejos mientras la cesta flotaba en la corriente. Éxodo 2:3-4. Esta escena de la cesta flotando en el Nilo se ha convertido en un símbolo poderoso de fe y esperanza en medio de la adversidad. La hija del faraón, que había ido a bañarse al río, descubrió la cesta entre los juncos. Al abrirla y ver al bebé llorando, sintió compasión por él y decidió criarlo como su propio hijo, a pesar de reconocer que era un niño hebreo. Éxodo 2:5-6. Este acto de misericordia no solo salvó la vida de Moisés, sino que también lo colocó en una posición única para cumplir con el propósito divino que le aguardaba. El corazón de Jocabed estaba dividido entre el amor por su hijo y el temor al decreto del faraón. Mantener a Moisés oculto en casa se volvió una tarea imposible a medida que el bebé crecía y sus llantos se hacían más fuertes. Cada noche, el sonido de los guardias egipcios patrullando las calles aumentaba su ansiedad, sabiendo que en cualquier momento podrían descubrir a su hijo. En un acto de valentía y desesperación, Jocabed decidió construir una pequeña cesta de juncos, sellándola cuidadosamente con brea y pez para hacerla impermeable. Colocó a Moisés en la cesta y la puso entre los juncos a la orilla del río Nilo, dejando su destino en manos de Dios. Éxodo 2:3. Esta decisión, aunque dolorosa, fue un acto de fe, confiando en que Dios protegería a su hijo. Miriam, la hermana mayor de Moisés, observaba desde la distancia, su corazón latiendo con fuerza mientras la cesta flotaba en la corriente. Moisés creció en el lujo y esplendor del palacio del faraón, rodeado de riquezas y comodidades que solo los miembros de la realeza egipcia podían disfrutar. Desde niño fue educado en las mejores artes y ciencias del antiguo Egipto. Aprendió sobre la lengua, la literatura, la ciencia y la religión de los egipcios, lo que le otorgó una formación integral y sofisticada. Hechos 7:22. Este entorno privilegiado no solo le proporcionó conocimientos, sino también habilidades de liderazgo que más tarde serían cruciales en su misión divina. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. A pesar de su educación egipcia, Moisés nunca olvidó sus raíces hebreas. Gracias a los cuidados de su madre biológica, Jocabed, quien fue su nodriza, Moisés conoció la historia y las tradiciones de su pueblo. Esta doble identidad le creó un conflicto interno, ya que aunque vivía como un príncipe egipcio, su corazón estaba con los hebreos. Los relatos sobre el Dios de Abraham, Isaac y Jacob y las promesas hechas a sus antepasados
resonaban profundamente en él. Este conflicto interno se hizo más evidente a medida que Moisés crecía. Las injusticias que veía cometerse contra su pueblo comenzaron a afectarlo cada vez más. Aunque era tratado con respeto y honor en el palacio, no podía ignorar el sufrimiento de los hebreos bajo la opresión egipcia. Este sentimiento de compasión y justicia se convertiría en un motor poderoso en su vida, llevándolo a tomar decisiones que cambiarían el destino de su pueblo. El relato de la vida de Moisés en el palacio del faraón nos muestra cómo Dios utiliza nuestras experiencias y formación para prepararnos para sus propósitos. Cada lección aprendida, cada habilidad adquirida en el palacio sería crucial para Moisés en su papel como líder y libertador de los hebreos. Dios, en su sabiduría, estaba preparando a Moisés para una misión monumental, y cada etapa de su vida, por más contradictoria que pareciera, tenía un propósito divino. Moisés vivió una vida de dualidad constante. Por un lado, era un príncipe de Egipto con acceso a todas las comodidades y privilegios de la realeza. Por otro, era un hebreo, hijo de esclavos, y nunca olvidó sus raíces ni las historias de su pueblo. Esta vida dual le otorgó una perspectiva única, permitiéndole ver tanto la opresión de los hebreos como la arrogancia del poder egipcio. Este conocimiento íntimo de ambos mundos sería fundamental en su misión futura. Desde joven, Moisés se sintió atraído por la causa de su pueblo. A menudo visitaba los barrios hebreos y veía de primera mano la crueldad de los capataces egipcios. Cada visita reforzaba su sentido de justicia y su deseo de ver a su pueblo libre. Esta empatía y compasión por los hebreos crecieron con el tiempo, haciéndolo cada vez más consciente de la injusticia de la esclavitud. Éxodo 2:11. El día en que Moisés vio a un capataz egipcio golpeando a un hebreo marcó un punto de inflexión en su vida. La furia y la indignación que sintió fueron incontrolables, y en un arrebato de ira mató al capataz y enterró su cuerpo en la arena. Éxodo 2:12. Este acto de violencia, aunque impulsivo, fue un reflejo de su profunda conexión con su pueblo y su intolerancia a la injusticia. Sin embargo, también significó que Moisés ya no podía permanecer en Egipto. La dualidad de la vida de Moisés se convirtió en una carga demasiado pesada para llevar. La muerte del capataz fue solo el comienzo de su transformación de príncipe a fugitivo. Obligado a huir de Egipto, Moisés se dirigió al desierto de Madián, donde comenzaría una nueva etapa en su vida. Este acto de violencia lo llevó a una vida de exilio, pero también lo preparó para la misión que Dios tenía reservada para él. El momento en que Moisés defendió a un hebreo de la brutalidad de un capataz egipcio fue crucial en su vida. Al ver la injusticia y la crueldad con que su pueblo era tratado, Moisés no pudo contener su ira. Este acto de defensa se convirtió en un asesinato cuando mató al capataz en un arrebato de furia y luego escondió su cuerpo en la arena. Éxodo 2:12. Este acto, aunque nacía de un sentido de justicia, tuvo consecuencias significativas para Moisés. La noticia del asesinato se extendió rápidamente. Moisés, temiendo por su vida, se dio cuenta de que su posición como príncipe no le otorgaría inmunidad. Sabía que el faraón no toleraría su acto de rebelión y decidió huir de Egipto. Esta decisión lo llevó a abandonar todo lo que conocía, su hogar, su familia adoptiva y su vida de privilegios, para buscar refugio en el desierto de Madián. Éxodo 2:15. El incidente con el capataz fue un punto de inflexión que transformó a Moisés de un príncipe egipcio a un fugitivo. Esta experiencia lo confrontó con las realidades de su identidad y su destino. Aunque estaba huyendo de la justicia egipcia, en realidad estaba siendo guiado por el plan divino de Dios.
Este tiempo en el desierto sería una preparación esencial para su futuro liderazgo. Moisés llegó a Madián y se asentó allí, buscando una nueva vida lejos del alcance del faraón. En este nuevo entorno, comenzó a construir una vida diferente, libre de los lujos y las expectativas del palacio. Sin embargo, su llamado aún resonaba en su interior y Dios no había terminado con él. Cada paso que daba en el desierto lo acercaba más a la misión que Dios había planeado para él, liberando a su pueblo de la esclavitud en Egipto. La huida de Moisés al desierto de Madián marcó el inicio de una nueva fase en su vida. Abandonando Egipto, dejó atrás su identidad como príncipe y comenzó a vivir como un simple pastor. En el desierto, Moisés encontró refugio y un nuevo propósito. Fue aquí donde conoció a Jetro, el sacerdote de Madián, y a su hija Séfora, con quien se casó. Éxodo 2:21. El desierto se convirtió en un lugar de transformación para Moisés. Lejos de los lujos y las intrigas del palacio, aprendió a vivir una vida sencilla y humilde. Cuidar de las ovejas de Jetro le enseñó paciencia, humildad y liderazgo. Estas habilidades serían cruciales cuando finalmente regresara a Egipto para liberar a su pueblo. Cada día en el desierto fue una lección en la preparación divina. Moisés pasó muchos años en Madián, formando una familia y adaptándose a su nueva vida. Durante este tiempo, su conexión con Dios se profundizó. Fue en este entorno de soledad y reflexión donde Moisés comenzó a entender mejor su propósito. A través de las tareas cotidianas de un pastor, Dios estaba moldeando su carácter y preparándolo para la gran misión que le esperaba. El desierto de Madián no solo fue un lugar de exilio, sino también un lugar de encuentro con Dios. Moisés, aunque alejado de Egipto, nunca estuvo fuera del alcance de Dios. Cada día en el desierto era un paso más cerca de su verdadero llamado. La tranquilidad y el aislamiento del desierto le permitieron escuchar la voz de Dios con claridad, una voz que pronto le daría una misión monumental que cambiaría el curso de la historia. En Madián, Moisés encontró un nuevo comienzo como pastor. Se estableció con Jetro y su familia, casándose con Séfora, la hija de Jetro. Este cambio de vida, de príncipe a pastor, fue drástico pero necesario para su formación. Cuidar de las ovejas le enseñó a ser paciente, a guiar y proteger a los más vulnerables, cualidades esenciales para el líder que estaba destinado a convertirse. Éxodo 2:21. El desierto se convirtió en un lugar de aprendizaje y crecimiento para Moisés. Aquí, lejos de las distracciones y presiones de la vida en el palacio, pudo reflexionar sobre su pasado y su identidad. Las largas jornadas pastoreando le permitieron conectar profundamente con Dios, preparándose espiritualmente para los desafíos que vendrían. Cada día en el desierto fue una lección de humildad y dependencia de la provisión divina. A medida que Moisés se adaptaba a su vida de pastor, también se fortalecía su fe. La naturaleza silenciosa y vasta del desierto le proporcionaba el entorno perfecto para meditar y orar. Estas experiencias no solo lo prepararon físicamente para las pruebas del futuro, sino que también forjaron su carácter y su fe en Dios. El desierto, aunque solitario, fue un lugar de encuentro divino. Durante este tiempo, Moisés comenzó a entender mejor el sufrimiento y la opresión de su pueblo en Egipto. La vida sencilla y las luchas diarias en el desierto le hicieron más empático y compasivo. Estas cualidades serían vitales cuando regresara a Egipto para confrontar al faraón y liderar a los hebreos hacia la libertad. Su tiempo como pastor en Madián no fue solo una preparación física, sino también una preparación espiritual y emocional para la gran misión que Dios tenía para él. Un día, mientras Moisés cuidaba del rebaño de su suegro Jetro,
cerca del monte Horeb, ocurrió algo extraordinario. Vio una zarza que ardía en fuego, pero no se consumía. Intrigado por esta visión, Moisés se acercó para observar más de cerca. Fue entonces cuando Dios lo llamó desde el interior de la zarza. «Moisés, Moisés». Moisés respondió: «Aquí estoy». Éxodo 3:1-4. Dios le ordenó que no se acercara más y que se quitara las sandalias, porque el lugar en que estaba parado era tierra santa. Luego, Dios se presentó como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y explicó que había visto la opresión de su pueblo en Egipto y que había oído sus clamores. Éxodo 3:5-7. Este encuentro no solo transformó la vida de Moisés, sino que también marcó el inicio de su misión como liberador de los hebreos. Dios le reveló a Moisés su plan para liberar a los israelitas de la esclavitud y llevarlos a una tierra que fluye leche y miel. Le encomendó a Moisés que regresara a Egipto y confrontara al faraón para exigir la liberación de los hebreos. Éxodo 3:8-10. Moisés, abrumado por la magnitud de la tarea, expresó sus dudas e inseguridades, preguntando quién era él para ir ante el faraón y sacar a los israelitas de Egipto. Dios le aseguró que estaría con él y le dio señales milagrosas para validar su misión, incluyendo la transformación de su vara en una serpiente y su mano cubierta de lepra y luego sanada. Éxodo 4:1-9. A pesar de estas demostraciones, Moisés siguió dudando de sus habilidades. Dios, con paciencia, prometió enviar a Aarón, su hermano, para que lo ayudara en la tarea. Este encuentro en la zarza ardiente fue crucial para que Moisés aceptara su llamado y se preparara para la monumental misión que le esperaba. Después de su encuentro con Dios en la zarza ardiente, Moisés regresó a Madián con un nuevo propósito. Compartió con su esposa Séfora y su suegro Jetró la visión y misión que Dios le había encomendado. Sabía que el camino sería arduo y peligroso, pero estaba decidido a obedecer el llamado divino. Éxodo 4:18-20. Con la bendición de Jetró, Moisés se preparó para regresar a Egipto. En el camino de regreso, Dios le recordó a Moisés la importancia de seguir sus instrucciones al pie de la letra. Le reveló que el faraón no dejaría ir a los israelitas fácilmente y que Dios endurecería su corazón para demostrar su poder a través de milagros y plagas. Éxodo 4:21. Esta advertencia preparó a Moisés para los desafíos que enfrentaría al confrontar al faraón. Moisés se reunió con Aarón en el desierto y juntos regresaron a Egipto. Al llegar, convocaron a los ancianos de Israel y les comunicaron el mensaje de Dios y las señales que les había dado. Éxodo 4:29-31. Los israelitas creyeron y adoraron a Dios, reconociendo que había visto su aflicción y estaba dispuesto a liberarlos. Este apoyo inicial fue crucial para fortalecer la resolución de Moisés y Aarón en su misión. Con renovada determinación, Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le transmitieron el mensaje de Dios. «Deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto». Éxodo 5:1. Sin embargo, el faraón, en su arrogancia, rechazó la petición y aumentó la carga de trabajo sobre los hebreos. Este primer enfrentamiento fue solo el comienzo de una serie de eventos que demostrarían el poder de Dios y la determinación de Moisés en su misión de liberar a su pueblo. Moisés y Aarón, armados con la promesa y las señales de Dios, regresaron a Egipto para confrontar al faraón. Su misión era clara, pero el desafío era inmenso. El faraón, símbolo del poder y la opresión, no estaba dispuesto a liberar a los hebreos sin luchar. Moisés y Aarón sabían que estaban entrando en un territorio hostil, pero confiaban en la dirección divina. Éxodo 5:1-2. En su primer encuentro con el faraón, Moisés y Aarón proclamaron el mensaje de Dios, pero el faraón no solo rechazó su demanda, sino que también aumentó la opresión sobre los israelitas
ordenando que se les quitara la paja necesaria para hacer ladrillos, pero sin reducir la cuota diaria. Éxodo 5:6-9. Esta respuesta exacerbó el sufrimiento de los hebreos y puso a prueba la fe de Moisés y Aarón. Los ancianos israelitas se quejaron y Moisés, desesperado, clamó a Dios pidiendo dirección y ayuda. Dios respondió asegurándole a Moisés que el faraón eventualmente cedería ante la mano poderosa de Dios. Éxodo 6:1. Le reiteró su promesa de liberar a los israelitas y llevarlos a una tierra prometida. Este renovado compromiso divino fortaleció a Moisés, quien comunicó nuevamente las promesas de Dios a los israelitas. Aunque su espíritu estaba decaído por el incremento de la opresión, la promesa de Dios les dio una chispa de esperanza. Dios instruyó a Moisés y a Aarón a confrontar al faraón con señales milagrosas. Transformaron la vara de Moisés en una serpiente frente al faraón. Pero los hechiceros egipcios replicaron el milagro con su magia. Éxodo 7:10-12. A pesar de esta resistencia inicial, Dios comenzó a demostrar su poder de maneras que los hechiceros no podían replicar, estableciendo el escenario para las plagas que seguirían. Este fue el comienzo de una serie de demostraciones del poder divino que obligarían al faraón a liberar a los israelitas. La primera confrontación entre Moisés, Aarón y el faraón fue intensa y reveladora. Con valentía, Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le transmitieron el mensaje de Dios: «Deja ir a mi pueblo, para que me celebre fiesta en el desierto». Éxodo 5:1. Sin embargo, el faraón, despectivo y desafiante, respondió: «¿Quién es el Señor para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel». Éxodo 5:2. La negativa del faraón no solo fue un rechazo al mandato divino, sino también un desafío directo a la autoridad de Dios. En lugar de ceder, el faraón aumentó la carga de trabajo sobre los israelitas, ordenando que recogieran su propia paja para hacer ladrillos sin reducir la cuota diaria. Esta decisión intensificó el sufrimiento de los hebreos y los llevó a cuestionar la misión de Moisés. Éxodo 5:6-9. La reacción del faraón fue un golpe duro para Moisés y a Aarón, pero también una oportunidad para que Dios demostrara su poder. En respuesta a la súplica de Moisés, Dios reafirmó su promesa de liberar a los israelitas y mostró su determinación de actuar con mano poderosa. Le instruyó a Moisés que regresara al faraón y realizara una serie de señales milagrosas para demostrar el poder de Dios. Éxodo 6:1. Moisés y Aarón, obedeciendo la instrucción divina, realizaron la primera señal. La vara de Aarón se convirtió en una serpiente frente al faraón y sus magos. Aunque los magos del faraón replicaron el milagro, la serpiente de Aarón devoró las serpientes de los magos, simbolizando la supremacía del poder de Dios sobre la magia egipcia. Éxodo 7:10-12. Esta primera confrontación estableció el tono para las futuras plagas y demostró que, aunque el faraón era poderoso, el poder de Dios era incomparable. La resistencia del faraón a liberar a los israelitas desató una serie de plagas devastadoras sobre Egipto, cada una más severa que la anterior. Estas plagas no solo eran castigos, sino también demostraciones del poder y la soberanía de Dios sobre todas las fuerzas de la naturaleza y los dioses de Egipto. La primera plaga convirtió el agua del Nilo en sangre, matando a los peces y contaminando el agua, lo que provocó una crisis de agua potable en todo el país. Éxodo 7:20-21. A pesar de la severidad de la primera plaga, el faraón permaneció inflexible. Dios entonces envió una segunda plaga: ranas que salieron del Nilo e invadieron las casas y tierras de Egipto. Aunque los hechiceros del faraón pudieron replicar esta plaga, no pudieron detenerla ni revertirla.
El faraón prometió liberar a los israelitas si las ranas eran removidas, pero una vez que la plaga cesó, endureció su corazón nuevamente y no cumplió su promesa. Éxodo 8:1-15. La tercera plaga, el polvo convertido en piojos, afectó a hombres y animales por igual. Esta vez, los hechiceros del faraón no pudieron replicar el milagro y declararon: «Esto es el dedo de Dios». Éxodo 8:19. Sin embargo, el faraón continuó negándose a liberar a los israelitas. La cuarta plaga, una invasión de moscas, trajo caos y destrucción, afectando solo a los egipcios y dejando indemnes las tierras de los israelitas en Gosén. Éxodo 8:20-24. Con cada plaga, la resistencia del faraón se volvía más terca y el sufrimiento de su pueblo aumentaba. La quinta plaga mató al ganado egipcio, pero no afectó al ganado de los israelitas, demostrando una vez más la protección divina sobre su pueblo. Éxodo 9:6. A pesar de estos desastres, el faraón continuó negándose a ceder, preparando el escenario para las plagas aún más devastadoras que seguirían. Estas plagas no solo demostraron el poder de Dios, sino también su determinación de liberar a su pueblo de la opresión. La última y más devastadora plaga que Dios envió sobre Egipto fue la muerte de los primogénitos. Esta plaga fue anunciada por Moisés como el golpe final que forzaría al faraón a liberar a los israelitas. Dios instruyó a Moisés y Aarón sobre cómo los israelitas debían prepararse para esta noche, instituyendo la primera Pascua. Éxodo 12:1-14. Cada familia hebrea debía sacrificar un cordero sin defecto y marcar los dinteles de sus puertas con su sangre. La noche de la 10ª plaga, el ángel de la muerte pasó por Egipto, matando a todos los primogénitos, desde el hijo del faraón hasta el primogénito del prisionero en el calabozo y todos los primogénitos del ganado. Éxodo 12:29. El clamor de dolor y lamento se escuchó por todo Egipto, pues no había casa donde no hubiera un muerto. Este acto de juicio divino finalmente quebró la voluntad del faraón. Esa misma noche, el faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: «Levantaos, salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel. Id, servid a Jehová como habéis dicho». Éxodo 12:31. Los egipcios, temiendo por sus vidas y presionados por el terror de las plagas, urgieron a los israelitas a salir rápidamente del país, dando inicio al éxodo. Los israelitas salieron con riquezas que los egipcios les dieron en su apuro por deshacerse de ellos. Éxodo 12:33-36. La 10ª plaga no solo fue un acto de liberación, sino también una demostración del poder absoluto de Dios y su disposición a cumplir sus promesas. La Pascua, instituida esa noche, se convirtió en una celebración perpetua para los israelitas, recordándoles cómo Dios los había salvado de la muerte y liberado de la esclavitud. Éxodo 12:14. Este evento marcó el comienzo de una nueva era para el pueblo de Israel, un testimonio eterno de la fidelidad y poder de Dios. La Pascua, o Pesaj, es una de las festividades más importantes en la tradición judía, y su origen se remonta a la noche en que Dios liberó a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Dios instruyó a Moisés y a Aarón a enseñar al pueblo cómo debían prepararse para este evento crucial. Cada familia debía sacrificar un cordero sin defecto, asarlo y comerlo con panes sin levadura y hierbas amargas, simbolizando la prisa y el sufrimiento de su esclavitud. Éxodo 12:3-8. La sangre del cordero debía ser marcada en los dinteles y postes de las puertas como señal para que el ángel de la muerte pasara de largo y no tocara a los primogénitos de Israel. Éxodo 12:13. La sangre del cordero debía ser marcada en los dinteles y postes de las puertas como señal para que el ángel de la muerte pasara de largo y no tocara a los primogénitos de Israel. Éxodo 12:13.
Esta sangre se convirtió en un símbolo de protección y redención, prefigurando el sacrificio redentor en la tradición cristiana. La comida debía ser consumida con prontitud, listos para partir, con sus cinturones ceñidos y sus sandalias puestas. Esa noche, el ángel de la muerte pasó por Egipto, matando a todos los primogénitos en las casas que no tenían la señal de sangre. El lamento y el clamor se escucharon por todo el país mientras los egipcios enfrentaban la magnitud de esta devastación. Éxodo 12, 29, 30. Los israelitas, sin embargo, fueron salvados por la señal de la sangre, una demostración del poder protector de Dios y su fidelidad a sus promesas. La Pascua se convirtió en una conmemoración anual para recordar esta noche de liberación. Dios instruyó a los israelitas a celebrar esta festividad de generación en generación, como un recordatorio eterno de cómo fueron liberados de la esclavitud por la mano poderosa de Dios. Éxodo 12:14. Cada año, los israelitas recordarían su liberación, enseñando a sus hijos la importancia de la fe y la obediencia a Dios. Esta noche de liberación no solo marcó el comienzo de su viaje hacia la tierra prometida, sino también una identidad renovada como pueblo de Dios. El éxodo de los israelitas de Egipto fue un evento monumental, no solo en términos de la cantidad de personas involucradas, sino también por su significado espiritual y cultural. Con la orden del faraón de salir de Egipto, los israelitas comenzaron a prepararse rápidamente, tomando sus pertenencias y el pan sin levadura que habían preparado. Éxodo 12:34. Guiados por Moisés, iniciaron su marcha hacia la libertad, un éxodo que cambiaría su destino para siempre. Dios no dejó a su pueblo solo en este viaje. Una columna de nube los guiaba durante el día y una columna de fuego por la noche, asegurando que siempre tuvieran dirección y protección. Éxodo 13, 21, 22. Esta manifestación visible de la presencia de Dios les recordaba continuamente su dependencia de Él y les proporcionaba una fuente constante de esperanza y confianza. Cada paso que daban era una afirmación de su fe en las promesas de Dios. El éxodo no fue solo una migración física, sino también una transformación espiritual. Los israelitas pasaron de ser esclavos oprimidos a ser un pueblo elegido y guiado por Dios. Este viaje hacia la libertad también fue un proceso de purificación y enseñanza, donde aprenderían a confiar en Dios completamente. A lo largo del camino, Dios proveyó para sus necesidades, reforzando la idea de que dependían completamente de Él para su sustento y protección. Sin embargo, el camino hacia la libertad no estuvo exento de desafíos. Los israelitas se enfrentaron a muchas pruebas, incluyendo la persecución del faraón, quien cambió de opinión y envió a su ejército tras ellos. Éxodo 14, 5, 9. Esta persecución culminó en el milagro del Mar Rojo, donde Dios partió las aguas para que los israelitas pudieran cruzar en seco, y luego las cerró sobre el ejército egipcio, asegurando la liberación completa de su pueblo. Éxodo 14, 21, 28. Este evento no solo fue un acto de liberación, sino también una demostración poderosa del poder y la fidelidad de Dios. El milagro del Mar Rojo es uno de los eventos más asombrosos y recordados en la historia de los israelitas. Mientras los israelitas avanzaban hacia la libertad, se encontraron atrapados entre el ejército del faraón y el Mar Rojo. En este momento de desesperación, clamaron a Dios y a Moisés, cuestionando por qué los habían sacado de Egipto solo para morir en el desierto. Éxodo 14, 10, 12. La respuesta de Moisés fue un acto de fe y liderazgo. No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Éxodo 14, 13. Dios instruyó a Moisés a levantar su vara y extender su mano sobre el mar para dividirlo, creando un camino de tierra seca a través del agua.
Durante la noche, un fuerte viento del este sopló, dividiendo las aguas y formando un muro a cada lado. Éxodo 14, 21, 22. Los israelitas cruzaron el mar en seco, mientras la columna de nube y fuego se movía detrás de ellos, protegiéndolos del avance del ejército egipcio. Cuando los egipcios intentaron seguir a los israelitas a través del mar, Dios hizo que las ruedas de sus carros se atascaran y los confundió. Al amanecer, cuando los israelitas habían cruzado a salvo, Dios instruyó a Moisés a extender su mano nuevamente sobre el mar, y las aguas regresaron, cubriendo y destruyendo al ejército del faraón. Éxodo 14, 26, 28. Esta victoria milagrosa fue un testimonio impresionante del poder de Dios y su protección sobre su pueblo. El cruce del Mar Rojo no solo fue una liberación física, sino también una experiencia espiritual profundamente significativa. Los israelitas vieron de primera mano el poder y la fidelidad de Dios, lo que fortaleció su fe y su confianza en Él. Celebraron su liberación con cantos de alabanza, liderados por Moisés y su hermana Miriam. Éxodo 15, 1-21. Este evento se convirtió en un símbolo eterno de la salvación y el poder redentor de Dios, recordado por generaciones como un hito en la historia de Israel. La destrucción del ejército del faraón en el Mar Rojo fue un momento decisivo en la historia de los israelitas. Después de cruzar el mar en seco, los israelitas vieron cómo Dios actuaba en su defensa de manera poderosa y decisiva. La caída del ejército egipcio no solo fue una victoria militar, sino también una demostración del juicio divino contra los opresores de su pueblo. Este evento subrayó la soberanía de Dios y su capacidad para salvar a su pueblo en los momentos más críticos. Los egipcios, al entrar en el lecho del mar, fueron sorprendidos por el regreso repentino de las aguas. Mientras luchaban por escapar, las olas los cubrieron, destruyendo carros, caballos y soldados por igual. Éxodo 14, 27, 28. Este acto de juicio fue una respuesta directa a la obstinación del faraón y su negativa a obedecer a Dios. La destrucción del ejército egipcio también sirvió como un poderoso recordatorio de que ninguna fuerza terrenal puede oponerse a la voluntad divina. La caída del ejército del faraón no solo liberó físicamente a los israelitas, sino que también fortaleció su identidad como pueblo elegido por Dios. Vieron cómo Dios cumplía su promesa de protegerlos y guiarlos, lo que aumentó su confianza en su liderazgo. Este evento fue un hito en su viaje hacia la tierra prometida, reafirmando su fe en Dios y en la misión que tenían por delante. La vista de los cuerpos de los egipcios en la orilla del mar fue un testimonio tangible de la liberación divina. Éxodo 14:30. Este evento también tuvo un impacto duradero en la memoria colectiva de Israel. La canción de Moisés y Miriam, que celebró la victoria y la salvación de Dios, se convirtió en un himno de alabanza y agradecimiento. Éxodo 15, 1-21. La narrativa de la caída del ejército del faraón y el cruce del Mar Rojo fue transmitida de generación en generación, recordando a los israelitas y a sus descendientes la grandeza de Dios y su intervención en los momentos de necesidad. Este evento sigue siendo un símbolo de esperanza y salvación en la tradición judía y cristiana. Tras la dramática liberación en el Mar Rojo, los israelitas se adentraron en el desierto, enfrentando nuevos desafíos. La dura realidad de la travesía pronto los alcanzó: escasez de alimentos y agua. La incertidumbre y el miedo llevaron al pueblo a murmurar contra Moisés y Aarón, cuestionando si habían sido llevados al desierto para morir de hambre. Éxodo 16, 2, 3. Esta situación probó su fe y su dependencia en Dios para su sustento. Dios, en su misericordia, respondió a las quejas de su pueblo, prometiendo proveerles alimento.
Esa noche Dios envió codornices al campamento y al amanecer una capa de rocío cubría el suelo del desierto. Cuando el rocío se evaporó, dejó detrás una sustancia delgada y escamosa que los israelitas llamaron maná. Este maná se convirtió en su alimento diario durante los 40 años de su travesía por el desierto. Éxodo 16, 13, 15. Dios instruyó a los israelitas a recoger solo la cantidad de maná que necesitarían para cada día, enseñándoles a confiar en su provisión diaria. Aquellos que intentaron guardar más de lo necesario encontraron que se echaba a perder durante la noche, salvo el día antes del sábado, cuando podían recoger el doble y guardarlo para el día de reposo sin que se estropeara. Éxodo 16, 19, 24. Este milagro diario reforzó su dependencia en Dios y les enseñó la importancia de obedecer sus mandamientos. La provisión del maná fue más que una simple solución a la escasez de alimentos. Fue una lección espiritual sobre la confianza y la fidelidad. Cada mañana, al recoger el maná, los israelitas recordaban la promesa de Dios y su cuidado constante. Este maná, que sabía a hojuelas de miel, se convirtió en un símbolo del sustento divino y de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Éxodo 16:31. La provisión de maná en el desierto es un testimonio de la fidelidad de Dios y su capacidad para proveer en las circunstancias más difíciles. El desierto no solo presentaba desafíos de alimentos, sino también de agua. En Refidim, el pueblo de Israel nuevamente enfrentó la escasez, esta vez de agua potable. La desesperación los llevó a quejarse contra Moisés, temiendo por sus vidas y las de sus hijos y ganado. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados?, clamaron. Éxodo 17:3. La situación se volvía cada vez más crítica. Moisés, sintiendo la presión y el peligro de un posible levantamiento, clamó a Dios en busca de ayuda. Dios le respondió con una instrucción clara y específica. Debía tomar su vara y golpear una roca en Horeb. De esa roca brotaría agua, suficiente para saciar la sed de todo el pueblo. Éxodo 17:5-6. Moisés obedeció, y al golpear la roca, el agua fluyó milagrosamente, proporcionando una fuente de vida en medio del desierto. Este milagro no solo resolvió la crisis inmediata de sed, sino que también reforzó la fe de los israelitas en Dios y en su líder, Moisés. La roca golpeada que produjo agua se convirtió en un símbolo de la provisión y la fidelidad de Dios. Fue un recordatorio tangible de que, aunque el camino era arduo y las pruebas eran grandes, Dios estaba con ellos, cuidando de sus necesidades más básicas. La provisión de agua de la roca también tiene un significado espiritual profundo. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo hace referencia a este evento, señalando que la roca espiritual que lo seguía era Cristo. 1 Corintios 10:4. Este evento en el desierto apunta a la verdad de que Cristo es la fuente de agua viva, capaz de saciar la sed espiritual de la humanidad. Así, el agua de la roca no solo proporcionó alivio físico, sino que también prefiguró la redención y el sustento espiritual que vendrían a través de Cristo. En su camino hacia la tierra prometida, los israelitas enfrentaron múltiples desafíos, incluyendo la amenaza de enemigos. Uno de los primeros y más formidables encuentros fue con los amalecitas en Refidim. Amalec atacó a Israel sin provocación, y Moisés instruyó a Josué a elegir hombres valientes y enfrentarse a los amalecitas en batalla. Éxodo 17:8-9. Esta confrontación pondría a prueba la fe y la unidad del pueblo de Israel. Mientras Josué lideraba a los hombres en el campo de batalla, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de una colina cercana. Desde allí, Moisés levantó la vara de Dios,
un símbolo de la presencia y el poder divino. Siempre que Moisés mantenía sus manos levantadas, Israel prevalecía, pero cuando las bajaba por el cansancio, Amalek ganaba terreno. Éxodo 17, 10, 11. Esta dinámica mostró la dependencia directa del éxito de Israel en la intercesión y el apoyo divino. Al ver la fatiga de Moisés, Aarón y Hur tomaron una piedra para que Moisés se sentara, y cada uno sostuvo una de sus manos, manteniéndolas levantadas hasta la puesta del sol. Gracias a este esfuerzo conjunto, Josué y los israelitas lograron derrotar a Amalek. Éxodo 17, 12-13. Esta victoria no solo fue un triunfo militar, sino también una demostración del poder de la oración y la cooperación entre el liderazgo y el pueblo. Después de la batalla, Moisés construyó un altar y lo llamó Jehová Nisi, que significa «El Señor es mi estandarte». Éxodo 17:15. Este altar sirvió como un recordatorio de que la victoria vino de Dios y que su presencia y ayuda eran esenciales en cada enfrentamiento. La batalla contra Amalek reforzó la fe del pueblo en la provisión y protección de Dios y subrayó la importancia de la unidad y el apoyo mutuo en la comunidad de Israel. Tras la victoria sobre Amalek, Moisés recibió una visita de su suegro, Jetro, quien vino acompañado de la esposa e hijos de Moisés. Jetro se alegró al escuchar todas las maravillas que Dios había hecho por Israel y ofreció sacrificios y alabanza a Dios. Éxodo 18, 1, 12. Pero al día siguiente, Jetro observó cómo Moisés pasaba todo el día juzgando las disputas del pueblo. Al ver la carga que esto imponía a Moisés, Jetro le ofreció un consejo sabio y práctico. Jetro le dijo a Moisés que lo que estaba haciendo no era sostenible, ya que tanto él como el pueblo acabarían exhaustos. Le sugirió que delegara parte de su autoridad a hombres capaces, temerosos de Dios, que pudieran encargarse de los casos menores, dejando los asuntos más difíciles para Moisés. Éxodo 18, 17, 22. Esta estructura no solo aliviaría la carga de Moisés, sino que también permitiría una administración más eficiente y justa de la justicia entre el pueblo. Moisés, reconociendo la sabiduría en el consejo de Jetro, implementó estas sugerencias. Eligió hombres capaces y los estableció como líderes sobre grupos de miles, cientos, 50 y decenas. Estos líderes juzgaban los casos menores, mientras que los asuntos más complejos se llevaban ante Moisés. Éxodo 18, 24, 26. Este sistema de delegación no solo mejoró la eficiencia, sino que también empoderó a otros líderes dentro de la comunidad israelita. El consejo de Jetro fue un ejemplo temprano de administración efectiva y liderazgo compartido. Moisés aprendió que no podía hacerlo todo solo y que era vital confiar en otros líderes para llevar adelante la misión divina. Este principio de delegación y colaboración sigue siendo relevante hoy en día en muchas áreas de liderazgo y gestión. La implementación de este sistema permitió a Moisés concentrarse en los asuntos más críticos y espirituales, fortaleciendo así la estructura y la unidad de la nación de Israel. El monte Sinaí fue el escenario de uno de los eventos más significativos en la historia de Israel. Después de 3 meses de viaje desde Egipto, los israelitas acamparon al pie de la montaña. Dios llamó a Moisés desde la cima y le dio instrucciones para preparar al pueblo para un encuentro divino. Éxodo 19, 3, 6. Los israelitas debían purificarse y estar listos, porque en el tercer día Dios descendería sobre el monte a la vista de todos. El tercer día, la montaña se llenó de truenos, relámpagos y una espesa nube, y el sonido de un fuerte cuerno resonó en el aire. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido en fuego. Éxodo 19, 16, 18. Moisés condujo al pueblo fuera del campamento para encontrarse con Dios, y todos se pararon al pie del monte, temblando de miedo y asombro ante la majestuosa presencia divina. Desde la cima del monte,
Dios proclamó los 10 mandamientos, estableciendo un pacto con su pueblo. Estos mandamientos eran principios morales y espirituales fundamentales que debían guiar la vida de los israelitas. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No matarás. No cometerás adulterio. Honra a tu padre y a tu madre, entre otros. Éxodo 20:1-17. Estos mandamientos se convirtieron en la base de la ley y la ética judía y cristiana. Dios también dio a Moisés instrucciones detalladas sobre cómo debía ser el comportamiento del pueblo, incluyendo leyes sobre la justicia social, la adoración y la construcción del tabernáculo. Estas leyes no solo regularon la vida civil y religiosa de Israel, sino que también establecieron una identidad distintiva como pueblo santo y apartado para Dios. El pacto en el monte Sinaí fue un momento crucial que definió la relación de Israel con Dios y su misión en el mundo. Mientras Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo las leyes de Dios, el pueblo de Israel cayó en la tentación y la desesperación. Al ver que Moisés tardaba en bajar del monte, se acercaron a Aarón y le pidieron que les hiciera un Dios que los guiara. Aarón, cediendo a la presión, recolectó las joyas de oro del pueblo y fundió un becerro de oro. Éxodo 32:1-4. El pueblo proclamó: «Este es tu Dios, Israel, que te sacó de la tierra de Egipto». El becerro de oro representó una traición directa a Dios, quien había dejado claro que no debían hacer ídolos ni adorar a otros dioses. Éxodo 23:5. Este acto de idolatría mostró la falta de fe y la impaciencia del pueblo, a pesar de las poderosas demostraciones de la presencia y provisión de Dios. Aarón, en lugar de resistir, construyó un altar frente al becerro y anunció una fiesta al día siguiente, la cual se convirtió en una celebración desenfrenada y pagana. Éxodo 32:5-6. Dios, viendo la corrupción y la infidelidad del pueblo, informó a Moisés de lo que estaba sucediendo y expresó su ira amenazando con destruir a los israelitas y comenzar una nueva nación a partir de Moisés. Éxodo 32:7-10. Moisés, conmovido por la compasión, intercedió por el pueblo, recordándole a Dios sus promesas a Abraham, Isaac y Jacob. Su intercesión fue escuchada y Dios decidió no destruir al pueblo. Moisés descendió del monte con las tablas de la ley en sus manos, y al ver el becerro y las danzas, su ira se encendió. Rompió las tablas al pie del monte, destruyó el becerro de oro, lo redujo a polvo y lo mezcló con agua, obligando al pueblo a beberla como símbolo de su pecado. Éxodo 32:19-20. Luego, Moisés llamó a los levitas para castigar a los responsables, y unos 3,000 hombres cayeron ese día. Éxodo 32:27-28. La infidelidad del becerro de oro fue un momento de grave transgresión, pero también una lección sobre la importancia de la fe y la obediencia a Dios. Después del episodio del becerro de oro, Moisés subió nuevamente al monte Sinaí para interceder por el pueblo y buscar el perdón de Dios. Dios, en su misericordia, accedió a renovar el pacto con Israel, instruyendo a Moisés a tallar 2 nuevas tablas de piedra para reemplazar las que había roto. Éxodo 34:1. Este acto simbolizaba no solo el perdón de Dios, sino también su disposición a dar al pueblo una segunda oportunidad. Moisés ascendió al monte temprano en la mañana, llevando consigo las nuevas tablas. Allí, Dios se reveló nuevamente, proclamando su nombre y declarando sus atributos: misericordioso y clemente, lento para la ira, y grande en misericordia y verdad. Éxodo 34:6. Moisés se postró y adoró, pidiendo a Dios que perdonara la iniquidad y el pecado de Israel y que los aceptara nuevamente como su pueblo. Dios renovó el pacto, reafirmando las leyes y mandamientos dados anteriormente y estableciendo nuevas instrucciones sobre la adoración y la conducta del pueblo. Éxodo 34:10-27.
Reiteró la importancia de no hacer alianzas con los habitantes de la tierra de Canaán y de destruir sus altares e ídolos para evitar la idolatría. También les recordó la observancia del Sabbat y las fiestas solemnes, subrayando la necesidad de una vida consagrada a él. Al bajar del monte con las nuevas tablas, el rostro de Moisés resplandecía con la gloria de Dios, tanto que los israelitas temieron acercarse a él. Éxodo 34, 29, 30. Moisés cubría su rostro con un velo cuando hablaba con ellos, quitándoselo solo al entrar en la presencia de Dios. Este resplandor era un testimonio visible de la presencia de Dios y de la renovación del pacto. La segunda entrega de las tablas de la ley reforzó el compromiso de Israel de seguir a Dios y vivir conforme a sus mandamientos, estableciendo un nuevo comienzo para la nación. Dios instruyó a Moisés a construir un tabernáculo, un santuario móvil, para que su presencia pudiera habitar entre el pueblo de Israel. Éxodo 25, 8, 9. Este tabernáculo sería el centro de la vida religiosa y espiritual de los israelitas, un lugar donde pudieran adorar y ofrecer sacrificios a Dios. Dios proporcionó a Moisés un diseño detallado para la construcción del tabernáculo y sus muebles, asegurando que cada aspecto reflejara su santidad y gloria. La construcción del tabernáculo fue un esfuerzo comunitario. Dios llamó a Bezaleel y a Joliab, llenándolos con el Espíritu de Dios, sabiduría, entendimiento y habilidad para llevar a cabo esta tarea sagrada. Éxodo 31, 1, 6. Todos los israelitas participaron, trayendo ofrendas de oro, plata, bronce, telas y otros materiales preciosos. La generosidad del pueblo fue tan grande que Moisés tuvo que pedirles que dejaran de traer más ofrendas, pues ya tenían suficiente para completar la obra. Éxodo 36, 5, 7. El tabernáculo consistía en varias partes: el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo se colocó el arca de la alianza que contenía las tablas de la ley. La tapa del arca, conocida como el propiciatorio, estaba flanqueada por 2 querubines de oro con sus alas extendidas, simbolizando la presencia de Dios. Éxodo 37, 6, 9. En el lugar santo se encontraban la mesa del pan de la proposición, el candelabro de oro y el altar del incienso. Cuando el tabernáculo estuvo terminado, Moisés lo ungió con aceite santo y consagró todos sus muebles. Éxodo 49. Una nube cubrió el tabernáculo y la gloria de Jehová lo llenó, señalando que Dios había aceptado esta morada y que su presencia estaba ahora entre su pueblo. Éxodo 40, 34, 35. El tabernáculo no solo fue un centro de adoración, sino también un recordatorio constante de la cercanía y santidad de Dios. Durante su travesía por el desierto, los israelitas siguieron la nube divina que reposaba sobre el tabernáculo, confiando en la guía y protección de Dios. La formación de Israel como una nación santa requirió no solo una liberación física de la esclavitud, sino también una estructura legal y moral que guiara su vida comunitaria. Dios proporcionó a Moisés un conjunto de leyes y regulaciones que abarcaron todos los aspectos de la vida israelita, desde la justicia social hasta la adoración religiosa. Estas leyes fueron diseñadas para establecer una sociedad justa y piadosa que reflejara el carácter santo de Dios. Entre las leyes dadas había mandamientos específicos sobre la justicia y la equidad. Dios instruyó a Moisés sobre cómo tratar con justicia a los esclavos, los extranjeros, las viudas y los huérfanos, subrayando la importancia de la compasión y la justicia en la comunidad. Éxodo 22, 21, 24. También se establecieron leyes sobre la restitución y las penas por delitos, asegurando que los castigos fueran proporcionales a las ofensas y que se hiciera justicia de manera justa y equitativa. Éxodo 21, 12, 27. Además de las leyes civiles, Dios también dio instrucciones detalladas sobre la adoración,
y los rituales religiosos. Esto incluía las ofrendas y sacrificios, la observancia del Sabbat y las fiestas solemnes, y la construcción y uso del tabernáculo. Éxodo 23, 14, 19. Estas leyes religiosas no solo regulaban la vida de adoración, sino que también servían como recordatorios constantes de la santidad de Dios y de la relación especial entre Él y su pueblo. Las leyes y regulaciones también abordaban la pureza y la santidad personal. Instrucciones sobre la alimentación, la limpieza y las prácticas sanitarias aseguraban que los israelitas mantuvieran un estándar de pureza física que reflejara su compromiso espiritual con Dios. Levítico 11:15. Estas regulaciones ayudaron a establecer una identidad distintiva para Israel como un pueblo santo y apartado para Dios.